durante 200 años, pero ahora se agota. En uno de los artículos de debates, intentando pues que otros compañeros y compañeras que conocen bien del tema pues nos den su exposición y nos permitan abrir debate. Ahora, hoy tenemos a Luis González Reyes. Él es un conocido activista ambiental y además de activista, bueno, ha estado en la coordinación de Ecologistas en Acción, se dedica a la educación ambiental. Bueno, digamos que es una persona muy conocida y muy activista. Yo lo conocí en una escuela de Som Energia en Mataró y, bueno, todo el tema de las energías, del agotamiento de los recursos fósiles, bueno, me encantó toda la explicación que dio. Yo creo que es uno de los referentes en este campo nacional y posiblemente, seguramente, a nivel también internacional. Entonces, bueno, para hablar de diversas cuestiones que nos afectan hoy en nuestros días, hemos dividido los temas en 3 apartados para poder hacer los debates o el debate un poco ordenado. Y le he pedido a Luis que si podía adaptarlo de esa manera y él lo ha preparado así también. Y entonces, bueno, en la primera parte se trataría del tema de los límites, el fin de las energías fósiles, la relación que tiene este sistema económico capitalista y la obtención de una energía barata, asequible, aunque contaminante. Es una de las primeras discusiones que hay que hacer. Esta energía fósil se ha usado durante 200 años, pero ahora se agota. En uno de los artículos que se aconsejaba de lectura para preparar el debate, un economista, Enric, decía, hablando de otro, dice, Steve King ha criticado la idea de que podemos operar con la energía como si fuera un factor más de producción, sustituible por otros. Y decía ese economista, el trabajo sin energía es un cadáver y el capital sin energía es una estatua. Luis, esto ya lo cambia todo. Te doy pie para que entres sobre el tema de las energías y cómo estamos. Hola, pues buenas tardes. La verdad es que muchas gracias por la invitación. A ver si tenemos una tarde así fructífera con debates interesantes y en la que nos podamos llevar así unos cuantos aprendizajes colectivos. Yo, como decía Alfons, lo he separado en 3 partes y tengo una presentación un poco para ilustrar, ¿no? Y para que nos pueda servir de guía. Entonces, voy a empezar a proyectarla e iremos viendo un poco a partir de ella para luego entrar después en el debate. Se ve la presentación, ¿no? ¿Se ve? Sí, nos tenemos que poner que se vea el que está hablando. Vale. Porque si no se ven cuadritos pequeños, claro. Bueno, pues vamos con esa primera parte que tiene que ver con el fin de las energías fósiles y el tránsito hacia las energías renovables. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que probablemente todas las personas que estemos aquí lo conocemos, pero simplemente lo voy a puntear inicialmente, es que estamos viviendo un momento histórico en el que, bueno, pues la disponibilidad de nuestras principales fuentes energéticas, es decir, los combustibles fósiles, está llegando al máximo. Mucho más relevante que conocer el momento en el que nos vamos a quedar a cero de petróleo, de gas o de carbón, que en realidad eso nunca va a suceder, es el momento a partir del cual lleguemos a este pico máximo que aparece ahí en la gráfica, es decir, el momento en el que nuestra capacidad extractiva de estos recursos ha tocado techo.
Porque en ese momento van a ocurrir tres cosas importantes. La primera es que obviamente si ha tocado techo, lo que tenemos por detrás es un descenso en nuestra capacidad de extracción y por lo tanto en la capacidad de colocar en el mercado pues este tipo de recursos. Cada vez tendremos menos. Lo segundo es que no solamente cada vez vamos a tener menos, sino que lo que vamos a tener va a tener una calidad decreciente, porque lo primero que se han extraído son pues, los combustibles fósiles de mejor calidad. Y además no solamente tendremos menos y de peor calidad, sino que lo que vamos a tener va a estar en un acceso más complicado. Hemos sacado primero los que eran de fácil acceso y ahora quedan los que están en las aguas ultraprofundas, los que están en los terrenos árticos o los que están embebidos en rocas duras que tenemos que partir. Perdón. Así que como coge mucha relevancia saber en qué momento sucede ese pico. Bueno, pues lo que veis ahí es un modelo, los modelos hay que tomarlos con precaución, que viene a plantear que el pico del petróleo, ese cenit de disponibilidad, pues básicamente lo estamos atravesando ya. Y cuando digo básicamente me refiero pues o que lo hemos dejado atrás en los últimos años o que lo estamos atravesando ahora en el 2020 o lo vamos a atravesar en los próximos. Esto digo es un modelo, pero estos son datos reales. Luis, sí. Perdona, estamos todavía en la presentación, pero en la primera página, ¿eh? Lo tienes que ir corriendo tú, creo. Sí, yo lo voy corriendo. Lo que no sé es por qué no sale. Ah, vale. Es que solo sale el título de la primera página. ¿No corre? No. Pues, ahora ya, sí. Pico de petróleo. Bien. Vale, lo que pasa es que no vais a verlo todo bien, pero bueno, vamos a ir con este formato y ya está, porque en modo de presentación no lo veis. Bueno, decía, eso era esta diapositiva que no habéis visto y que os presento ahora, son, digo, de alguna manera datos modelados, ¿no? Que hay que tomar con precaución, pero esta que veis aquí son datos reales viendo pues la extracción de petróleo en los últimos años. Lo que vemos es que el grueso del petróleo, este que viene aquí marcado en naranjita, en verde, es el petróleo convencional, el petróleo bueno para entendernos, que es el máximo, el que se ha venido utilizando de forma mayoritaria en los últimos años y que aproximadamente desde el 2005 está en una situación de plató con un leve descenso. Y lo único que ha sido capaz de mantener pues, un aumento en la capacidad extractiva son tres tipos de petróleos, el embebido en rocas duras de Estados Unidos, el que son las arenas bituminosas de Canadá o la cuenca del Orinoco, de petróleos extrapesados de Venezuela, que también, por distintas circunstancias, están dando síntomas de agotamiento. A este pico del petróleo le podríamos sumar el del gas, que en términos históricos va a ser también básicamente ahora, pues como tarde probablemente en el 2030, le podríamos sumar el pico del carbón, que o bien lo hemos atravesado ya, que es este pico que aparece aquí, pues alrededor del 2017 o así, o bueno, será un poquito más adelante, pues también rondando el 2030 aproximadamente, y le podríamos sumar también el pico del uranio, un pico que o bien lo hemos atravesado ya o bien lo vamos a pasar también en los próximos años. De manera que en este momento histórico estamos viviendo el cenit de disponibilidad energética por parte de las sociedades humanas. Nunca antes habíamos tenido tanta energía disponible y nunca más vamos a volver a tener tanta energía disponible. Y digo que no vamos a volver a tener tanta energía disponible porque en realidad cuando miramos cuáles son las alternativas que tenemos por delante, descubrimos que ni las renovables, ni los agrocarburantes, ni esos hidrocarburos no convencionales que decía anteriormente, los de más difícil acceso, los que son, bueno, pues de alguna manera con peores prestaciones energéticas, ni la energía nuclear, tanto por separado como de forma combinada, nos van a dar pues las mismas prestaciones energéticas que nos dan los combustibles fósiles. Y no nos las van a dar por distintas razones. Los combustibles fósiles, si no fuera por sus impactos ambientales y también por sus impactos sociales, simplemente desde la perspectiva de sus propiedades físico-químicas, son absolutamente excepcionales. Están disponibles independientemente de los ritmos naturales, no dependen de que sople el viento, de que luzca el sol. Han sido almacenables de forma sencilla, una vez que los extraemos no tan sencilla, pero cuando están almacenados en el subsuelo se almacenan de manera sencilla, se transportan muy bien, tienen una altísima densidad energética. Cuando yo quemo 1 litro de gas consigo un montón de energía. Han estado disponibles en cantidades ingentes. Nuestra disponibilidad energética no tiene parangón en la historia de la humanidad.
Han sido muy versátiles en los usos, no pensemos solamente en usos energéticos, sino, por ejemplo, en toda la industria petroquímica, con todo lo que eso conlleva, desde aplicaciones en el sector agrario hasta todo lo que tiene que ver con el sector de los plásticos. Tienen, aunque cada vez menos, una altísima rentabilidad energética, invierto poca energía para conseguir mucha, han sido muy baratos comparado con las prestaciones económicas que daban, y además son característicos de un mundo anterior a lo que denominamos el capitaloceno, es decir, ese mundo totalmente distorsionado desde el punto de vista de los equilibrios ecosistémicos como consecuencia del despliegue global y masivo pues, de nuestro sistema socioeconómico, del capitalismo, ¿no? Los combustibles fósiles tenían cierto sentido pues allá en el siglo XX o en el siglo XIX, cuando todavía no teníamos un clima desestabilizado que, por ejemplo, pues hiciese que tuviésemos que ponerles coto y que ponerles límite. Porque en ese escenario, y ahora me vais a perdonar porque esto tenía animación, entonces va a haber algunas cosas que, bueno, pues no vais a ver bien, voy a ir quitando alguna cosa para poderlos ver. Decía, en ese escenario las energías renovables son las energías del futuro, son las energías por las que indudablemente tenemos que apostar, pero creo que tenemos que apostar por ellas sin hacernos trampas al solitario, sin intentar entender que, bueno, nos van a dar las mismas prestaciones que los combustibles fósiles, porque no va a ser así. Son energías con otras características distintas y que, por lo tanto, van a dar otras prestaciones. Un primer elemento a tener en cuenta sobre esto es que las renovables las utilizamos fundamentalmente, por no decir casi en su totalidad, para obtener electricidad. Bueno, la electricidad es importante a nivel global, pero solamente aproximadamente da cuenta del 16% de nuestro consumo. En nuestro estado el porcentaje es algo mayor, ronda el 20%, pero en cualquier caso todavía queda mucho recorrido a ese 100% electrificable. Y es un recorrido que probablemente nunca se llegue a recorrer. Y nunca se llega a recorrer porque hay sectores que son muy difícilmente electrificables. Un ejemplo sería todo el sector petroquímico, que depende de esos combustibles fósiles, pero ahora no voy a entrar en ello, porque otro sector absolutamente determinante es el del transporte, que depende pues prácticamente en un 95% del consumo de petróleo a través de diésel, de gasolina, pues de distintos derivados de ese petróleo, ¿no? Y es algo pues, que tiene mucho que ver con la actualidad de hoy justo, ¿no? Pues con el anuncio del cierre de la Nissan ahí en Cataluña, ¿no? ¿Y por qué digo que depende de esto y no puede dejar de depender de esto? Primero porque hay determinados vehículos, los vehículos pesados, que requieren de este combustible altamente denso desde el punto de vista energético. Todo lo que son camiones, retroexcavadoras, bueno, ya digo, vehículos pesados, bueno, pues no tienen capacidad de tener capacidad de carga y a la vez autonomía de movimiento. Y esto es justo lo que necesitamos en estos vehículos pesados. Necesitamos que los camiones puedan llevar mucho tonelaje y además que lo puedan hacer durante muchos kilómetros. Esto no es posible porque las baterías pesan tanto que de alguna manera que se llevan toda la capacidad de carga. Y esto es un problema técnicamente irresuelto y que tiene además límites tecnológicos importantes. Pero es que lo que sí que podemos electrificar, todo el parque de motos, de coches y demás, también tenemos unos límites importantes. El primero de ellos tiene que ver con que vamos a entender cuál es nuestra situación. Nuestra situación es que ahora mismo prácticamente no existe un parque móvil electrificado. Ni siquiera el 1% de los más de 1.200 millones de vehículos que hay en el planeta está electrificado. Tenemos que pasar casi de 0 a 100. Y pasar de 0 a 100 significa una inversión de tiempo, de energía, de materia y, por supuesto, de dinero gigantesca. Y entre esas inversiones, por ejemplo, hay límites. Parece que no hay litio suficiente pues, para electrificar ese parque móvil de 1.200 millones de vehículos, que se quedaría bastante por debajo de esa cifra. Pero en realidad es que el desafío es mucho mayor, porque no solamente tenemos que electrificar el parque móvil, tenemos que construir toda una red de enganches a la red para que se puedan alimentar esos coches, que sustituya las gasolineras por electrolineras, y esto es una inversión también gigantesca, y además de una serie de problemas técnicos de primer orden, porque, bueno, sabemos que nuestros móviles no se cargan al chasquido de un dedo, sino que tardan tiempo, y lo mismo le pasa a las baterías de los coches, y pensemos en los problemas que eso conllevaría. Tenemos problemas porque también tendríamos que aumentar todo lo que es el tendido eléctrico para dar, pues, de permear a todo lo que es el territorio para que los coches se puedan ir alimentando, y esto es un problema de primera magnitud. Y además de todo esto, tendremos que pensar en aumentar toda la producción eléctrica a través de energías renovables
Es decir, muchísimos más paneles, muchísimas más centrales eólicas, bueno, pues para que todo esto sea posible. Y esto también es una inversión de grandísimo calado que es más que dudosa que seamos capaces de llevar a cabo. El segundo límite que tienen las renovables es que, bueno, los combustibles fósiles son energías pues con una altísima densidad energética, que son muy rentables. Ahora mismo el petróleo, aunque hemos sacado los mejores petróleos, tengo que invertir una unidad de energía para sacar aproximadamente unas 16 unidades de energía. La cantidad que le queda neta a la sociedad es muy alta y desde esa perspectiva tienen una altísima rentabilidad energética. Esto parece que no sucede con muchas de las renovables. Por ejemplo, con la solar fotovoltaica invierto una unidad energética para sacar, en el mejor de los casos, un par de ellas. Y aunque estos datos están ahora mismo sujetos a controversia científica, hay debate al respecto, bueno, parece que los mejores estudios plantean pues, una evolución de 1 a 5 en lugar de 1 a 2, ¿no? Los más realistas desde mi punto de vista, que también se quedan lejos de los combustibles fósiles. Un tercer elemento tiene que ver que cuando entendemos las energías renovables, cuando hablamos de energías renovables, en realidad no estamos hablando de energías renovables de verdad. Estamos hablando de energías con maquinaria no renovable que utilizan recursos renovables, que no es lo mismo. Lo que veis ahí es la cantidad de materiales que son necesarios para construir un aerogenerador. Un aerogenerador que además tiene que ser construido pues, mediante maquinaria pesada como la que tiene que ver con los combustibles fósiles. Pero quien dice aerogenerador, pues diría exactamente igual cuando hablamos pues, de una presa y pensemos en todos los combustibles fósiles que hay invertidos en levantar el muro de la presa, ¿no? Es decir, que detrás tenemos pues, un uso importante de combustibles fósiles para hacer reales pues, estas fuentes renovables que ya digo del todo no son renovables. El tercer límite es que si pensásemos en una extensión de las renovables a máximos y dijésemos, bueno, pues vamos a ir con las fuentes renovables de altas capacidades que tenemos en la actualidad, la eólica, la solar, etcétera, ¿no? Y vamos a intentar cubrir pues, el consumo energético a nivel global. Bueno, pues parece que tendríamos distintos elementos pues que no tendríamos en cantidades suficientes sobre la corteza terrestre para poder llevar a cabo esto. Y me refiero a la plata, al estaño, al indio, al teluro o al galio, ¿no? Que son pues algunos de los elementos que nos permiten tener renovables de altas prestaciones, pero que están de forma limitada sobre la corteza terrestre. Y a esto le podríamos sumar más límites. Irregularidad, pues no siempre luce el sol ni sopla el viento, difícil almacenamiento, tenemos muchas dificultades para guardar la electricidad. La capacidad yendo a máximos de generar energía por parte de las renovables pues es limitada, no en vano pues no son algo que esté en un stock que yo puedo utilizar, sino que son flujos y además son flujos poco concentrados, no como las fósiles que están altamente concentrados. Tenemos estos altos costes energéticos, materiales y temporales de la transición, lo decía para la automoción, pero lo podemos pensar en otros sectores, ¿no? Y además todo esto condicionado por la crisis ambiental que estamos viviendo, que hace pues, que sea mucho más complejo pues, cualquier tipo de transición para llevarla a cabo. Es decir, las renovables son nuestras energías del futuro, son las energías por las que tenemos que apostar, pero no nos hagamos falsas expectativas de que van a cubrir pues, todas las prestaciones que nos estaban dando los combustibles fósiles. Nuestra situación, y con esto lo dejo y entramos en el primero de los debates, es que estamos ahora mismo viviendo ya la fecha del cenit de la mayoría de combustibles convencionales, de petróleos, gases, carbones y también del uranio, y si no la estamos viviendo, la vamos a vivir en breve, que las rentabilidades energéticas de esas fuentes fósiles es muy alta, pero no así de los que son pues nuevos que se van abriendo, ¿no? Pues esos petróleos no convencionales, esos gases no convencionales, y de muchas renovables les pasa exactamente lo mismo. Que nuestro punto de partida, desde el punto de vista de utilización de renovables, es de una utilización muy pequeña, no llega ni siquiera al 10% de la energía a nivel global, y que en un escenario de máximos, que creo sinceramente que nunca se va a llegar a cumplir, es decir, de utilizar a tope el sol, el viento, la biomasa y demás, bueno, pues probablemente no llegaríamos ni siquiera al 50% del consumo actual de energía, y ya digo, es un escenario de máximos que creo que no vamos a poder cumplir. Así que con esto lo voy a dejar, dejamos esta
Luis, se ha ido. Se ha ido la voz. ¿Hola? Ahora. Ah, que creo que es que al dejar de compartir me ha sacado del programa, pero creo que ya estoy otra vez dentro, ¿no? Sí, ya estás, ya. Pues con esto yo dejaría la primera parte por concluida, ¿no? Esta primera intervención, y si queréis entramos en un turno de coloquio y luego ya dejamos la parte pues más climática y más de qué hacer para la segunda y la tercera. Bueno, palabras, todo el mundo puede pedir la palabra, intervenir, hacer preguntas, etcétera. Bueno, si nadie habla, hablaré yo. Francesc, tu... Hi ha dues paraules, Pont. Hi ha dues paraules agafades. Hi ha dues paraules. Ah, vale. Es que no lo veo. Francesc es quien... El Manuel y la Victoria. Por favor, antes de empezar a hablar, abrir el chat y poner vuestro nombre para pedir la palabra, porque si no, es imposible. No sé quién pide y cuándo la pide. ¿De acuerdo? No sé si era Manuel o Nuria que tenían la palabra pedida, no sé quién iba primero. Manuel. Yo, si me dais la palabra, la uso. Nuria, venga. A ver, yo quería... Los micros, por favor. ¿No me oís? ¿Sí? No. Los demás, los micros, por favor. Yo quería hacer una pregunta referente a todo lo que explica Luis, que es una pregunta como muy actual. Tenemos en estos momentos el cierre de la planta de Nissan de Cataluña, con más de 20.000 trabajadores directamente o indirectamente relacionados con esta planta. Estamos al mismo tiempo haciendo una campaña para confinar los coches, porque creemos que la pandemia nos ha dado también esta experiencia de vivir otro tipo de ciudad con menos contaminación, etcétera. Y bueno, ha habido dificultades de los trabajadores de Nissan para entender esta campaña. Nosotros hemos apostado, y la propuesta está hecha, para que haya un reciclaje de esta planta, como ya hizo durante la pandemia, de hacer otro tipo de cosas. Durante la pandemia, Nissan, por ejemplo, organizó un sistema de hacer respiradores que sirviesen a los hospitales en un momento que no existían. En estos momentos también hay una apuesta para que recicle la planta para el tema de coche eléctrico. De todas formas, el problema del coche eléctrico sigue siendo, para mí, otra de las contradicciones, porque ¿de dónde vamos a sacar todas las baterías o todos los materiales para hacer las baterías para que todo el parque móvil sea realmente eléctrico? Y esta contradicción, esta falta un poco de alternativas, de programa de transición entre lo que pasa y la urgencia de responder a lo que pasa y el objetivo realmente de hacer frente a la emergencia climática, nos lleva a una dificultad pedagógica realmente grande, y que por más que intentemos explicarlo, hay siempre la dificultad de los trabajadores que se quedan en la miseria, porque la mayoría de la plantilla tienen cerca de 50 años, y la situación concreta. Bueno, lo decía como un ejemplo de que está bien los coches eléctricos, está bien pasar a energías renovables, pero no, las renovables de por sí no son la gran solución. El tema del transporte público, que en Barcelona yo creo que, a pesar de que hay quejas de gente, yo creo que es excelente en comparación con muchas ciudades,
no es un transporte público que llegue realmente a los polígonos industriales y a la movilidad que en estos momentos la reforma laboral ha hecho para que la gente desde su puesto de trabajo hasta su vivienda puedan desplazarse en transporte público, lo que les obliga a usar el transporte privado. Y esta es una gran dificultad que es a nivel de área metropolitana, supongo que en Madrid pasará algo de lo mismo, y que no hay forma de resolver. Las reivindicaciones en Barcelona se quedan mucho en la ciudad de Barcelona y no llegan realmente a toda la área metropolitana, que comprende de los 7 millones o casi 7,5 millones de habitantes de Cataluña, 5 están en esta área y se mueven, trabajan, viven en esta área. Y bueno, aquí las complejidades del tema de la energía. Gracias, Nuria. Manuel, ¿estás aquí? Hola, no he pedido la palabra. ¿No? Vale. Pues nada. No he pedido. No. Tenías la mano levantada. Gracias, perdón. ¿Podéis sí, pues entonces ha sido... a través del chat, por favor, de pedir las palabras? Solo que pongáis vuestro nombre, ya irá saliendo la lista. Es que si no es imposible. Ligia. Ligia también había pedido la palabra. Había levantado la mano. Ligia. Pues nada, no hay más palabras. Luis. Yo solamente por dar... No, mira, pues Alfons mejor, porque yo era un poco por dar el debate con Nuria, aunque es justo un debate que yo tenía pensado para la tercera parte, ¿eh? Pero bueno, ya que había salido, pues a entrar un poquito en ello, pero vamos, lo tenía ahí pensado, pero no, pero mejor que hablen otras personas. Alfons. Bueno, yo, efectivamente, el tema de Nissan será una concreción, ¿no?, de lo que hay que hacer, pero a mí me interesa también la parte general, teórica, y escuchando al Enric Tello, que es un economista que dio aquí una ponencia cuyo guión lo podéis ver, a mí me resultó muy clarificador la relación que existe entre energía y sistema capitalista. Y lo explicaba muy bien diciendo cómo el sistema capitalista ha podido ir creciendo, sustituyendo la mano de obra por energía barata. Bueno, si estamos de acuerdo en esa conclusión, ahora que llega o va acercándose ese pico y que cada vez cuesta más tener energía barata, eso lo cambia todo, porque, bueno, podemos ver un sistema capitalista en el cual la energía sea mucho más difícil de obtener y por lo tanto tenga que aumentar la explotación de la naturaleza y de la mano de obra sin contar con esa energía barata. Y por otro lado, estoy completamente de acuerdo, o sea, las energías renovables, eso es otro concepto que necesitamos, creo yo, digerir, por decirlo de alguna manera. No van a ser posibles la cantidad de energía que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, bueno, olvidémonos de máquinas enormes, a no ser que el sistema de hidrógeno avanzara mucho, pero todavía parece que esto está todavía por avanzar, ¿no? Por lo tanto, sí, efectivamente, una transición significa, de una manera o de otra, pasar a otro sistema económico.
una transición. Ya estoy. Gracias, Alfons. Me ha parecido entender que Jesús pedía la palabra. Pues abre el micro, por favor. Sí. Vale. Sí. Pues habla tú. A ver, yo quería, bueno, compartiendo bastante con las cosas que ha hecho Luis, quería enganchar con las últimas palabras que ha dicho Alfons. Y es que, aunque últimamente yo no he tratado, hace años, debatíamos bastante sobre las posibilidades del hidrógeno. Y sí me gustaría que en ese terreno, pues Luis, evidentemente el hidrógeno tiene riesgos de explosiones importantes, pero si hay un descarte absoluto, ¿por qué? En alguna forma sería nada más abundante, nada más. Gracias, Jesús. Ligia, ¿habías pedido la palabra? ¿No? Dale al micro. Abre el micro, que si no, no te oigo. Sí, no había pedido la palabra, pero para más adelante, por favor. Buen día a todos. Aprovecho para saludarlos a todos los amigos. Un abrazo fraterno para Jesús y para todos los demás. Muy bien. Ricard, ¿habías pedido la palabra? Sí, que había pedido la palabra. También aprovecho para saludar a todos los compañeros. Mira, yo es que me he incorporado un poco tarde porque estaba en otra videoconferencia, pero bueno, siguiendo un poco el hilo, yo es que el tema de la energía, yo entiendo que tiene que haber un decrecimiento absoluto. No sé si habéis hablado de ello o no, pero yo creo que se tiene que ir hacia el decrecimiento. Luego he visto lo de la planta de Nissan. Claro, yo estoy también con lo mismo de que el coche eléctrico, yo no lo veo como el futuro. Si se tiene que reconducir el tema de las plantas de coches, yo lo haría hacia el transporte público, vamos. Yo creo que es una opción hacia el transporte público, que es el transporte de masas, ¿no? El transporte de los trabajadores. Si se tiene que reconducir el tema de las fábricas de coches que van a ir cerrando, yo creo que tienen que ir en esa línea. Y luego el tema que he escuchado del tema del hidrógeno, hombre, yo no sé si también es lo que han dicho algunos compañeros, que va bastante lento. Entiendo que la Mercedes va bastante avanzada en ese campo, pero vamos, hasta que llegue a ser un transporte de masas, que yo no creo que el coche tenga que ser transporte de masas. Yo creo que se tiene que reconducir, insisto, en el transporte público. Yo no veo otra salida hacia los combustibles del futuro que el transporte público, tanto si es combustible como el hidrógeno o el que salga, ¿no? Y lo dejo ahí. Saludos. Gracias, Ricard. Daniela, ¿has pedido la palabra? Bueno, pues no. ¿No hay ninguna palabra más? Si te parece, Luis, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el micro, por favor? Luis. Perdón. Si digo, antes de que pasemos a la siguiente fase, por lo menos apuntar sobre 3 temas que han salido, ¿no? Uno, el asunto de la Nissan. Si os parece, la dejamos para el tercer bloque, que creo que va a encajar más, y daré primero algunos datos de contexto que creo que nos pueden permitir hacer un debate a lo mejor un poco más rico, ¿no? Entonces, si me permitís, lo dejamos ahí congelado. Yo creo que es un tema central, ¿eh? No es por no abordarlo, sino por abordarlo un poquitín más adelante.
Y entro en lo de la relación esta entre energía, capital que decía Alfons y el tema del hidrógeno que decían tanto Alfons como Ricard, creo. Bueno, dos elementos para intentar ver la relación esta entre la energía y el capital. El primero, un indicador. Si miramos a nivel global cómo evoluciona el Producto Interior Bruto, el Producto Interior Bruto global, en una economía globalizada, lo tenemos que mirar a nivel mundial, pues descubrimos que tiene una correlación prácticamente lineal con el consumo energético. Es decir, no hay aumento del PIB si no hay aumento en el consumo de energía. Este mantra que nos repiten, ¿no?, del capitalismo desmaterializado, ¿no?, y que va a ser capaz de crecer consumiendo cada vez menos energía, pues no tiene datos empíricos detrás que lo sostengan. Los datos más bien apuntan todo lo contrario, a que hay una correlación fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esa correlación, ¿no? Y más allá de lo que estaba apuntando Alfons, por dar algunas otras razones, ¿no? ¿Dónde está la clave de la reproducción del capital? Bueno, pues sabemos, ¿no?, desde los tiempos de Marx, ¿no?, que un elemento central de la reproducción del capital se produce dentro del proceso de producción que después tiene que ejecutarse en el de consumo, ¿no? En ese proceso de producción hay distintos factores, que no voy a entrar ahora, que permiten, pues, sostener, pues, esa creación de capital, esa ampliación de capital en el tiempo. Pero un elemento absolutamente determinante en el tiempo es el incremento de la productividad. Ser capaces de producir, pues, más tornillos, si estamos hablando de fábricas de tornillos, en menos tiempo. Este ha sido un elemento, de forma un poco compleja, que no voy a entrar ahora tampoco, determinante en la capacidad de reproducción del capital a nivel histórico. ¿Y qué ha sido determinante para ser capaces de sostener esos altos niveles de productividad? Bueno, pues una introducción cada vez mayor de máquinas. ¿Y qué son las máquinas? Bueno, pues las máquinas no son otra cosa que materia, energía y conocimientos condensados. Si no tenemos esos tres elementos, no tenemos máquinas. Necesitamos esos conocimientos por parte de los seres humanos, pero necesitamos materia y energía. No hay máquinas desmaterializadas. Por lo tanto, un aumento de la productividad significa un aumento en la utilización de máquinas, que significa un aumento en el consumo material y energético, que nos hablan de esos límites con los que estamos hablando y que nos hablan de esa relación fuerte entre reproducción del capital y consumo de energía, ¿no?, que sacaba ahí al hilo de lo que comentaba Enric Tello, pues, Alfons, ¿no? Hay otro elemento que es absolutamente determinante dentro del proceso de reproducción del capital y es, bueno, pues un elemento de utilización del trabajo, y aquí vamos a poner trabajo entre comillas, no con un término de alguna manera puro, ¿no?, desde el punto de vista marxista, ¿no?, el trabajo de la naturaleza. ¿Y a qué me refiero con esto? Claro, cuando, pues, la Shell, pues, perfora un pozo petrolero, saca el petróleo, en realidad está transformando en capital el trabajo hecho por la naturaleza. El trabajo hecho de juntar grandes cantidades de materia orgánica, pues someterlas a altas presiones, a altas temperaturas durante miles de años y convertir eso en un líquido altamente denso desde una perspectiva energética. La Shell, pues con muy poca energía invertida, está consiguiendo transformar eso en capital y generar a partir de ahí, pues, todo un ciclo de reproducción. Y yo creo que ahí hay otro de los elementos importantes que nos permiten ver esa correlación fuerte entre, pues, consumo energético y reproducción del capital. Así que yo apoyar, ¿no?, y argumentar en el mismo sentido que planteaba Alfons, de que ahí hay un elemento muy importante y que para entender la supervivencia de nuestro sistema socioeconómico hay que pensar en el crecimiento, y para pensar en el crecimiento hay que pensar en el crecimiento en el consumo energético. El segundo elemento, que tiene que ver con el tema del hidrógeno, el hidrógeno parte de un punto de inicio excepcional. Cuando el hidrógeno se junta con oxígeno, se produce agua y esa reacción química genera mucha energía. Es muy exoenergética y a partir de ahí permite hacer un montón de cosas. Pero ese punto de partida excepcional, pues luego tiene un montón de problemas. Uno, que se comentaba el tema de la seguridad, pero vamos a suponer que pudiésemos ser capaces de gestionar bien, ¿no?, y no tuviésemos problemas de explosiones y demás, ¿no? Eso vamos a imaginar que lo tuviésemos resueltos y que no tuviésemos los problemas de los zeppelines, ¿no?, que iban con hidrógeno y demás, ¿no? Tenemos otros problemas realmente más importantes y de más difícil solución. Un primero es que la molécula de hidrógeno es la molécula más pequeña que existe en la naturaleza y esto la hace, pues, que se escape con mucha facilidad, por decirlo con términos coloquiales. Para contener el hidrógeno necesitamos recipientes de paredes muy gruesas para que no se nos escape. Y además el hidrógeno tiene un problema añadido y es que es muy corrosivo, que de alguna manera degrada mucho
esas paredes por su alta reactividad, que es también lo que le permite, pues de alguna manera, pues tener esa potencia energética tan grande, ¿no? Y esto ya empieza a reducir nuestra rentabilidad energética, porque si tenemos que invertir mucho dinero, mucha energía en paredes gruesas y además que no sean corrosivas, bueno, pues ya ahí estamos perdiendo energía. Pero tenemos más problemas, y es que el hidrógeno es un gas, que además es un gas, pues que digamos que ocupa muy poquito espacio, ¿no? Y para poderlo tener confinado, pues en un depósito que nos sirva para mover un camión o un autobús, pues los tengo que someter a altas presiones y a bajas temperaturas, pues para que no me ocupe una barbaridad, para que de alguna manera no se lleve pues un volumen excesivo, ¿no? Y pueda mover ese camión o ese autobús. Y esto, bajarlo de temperatura y comprimirlo mucho a unas altas presiones, también requiere mucha energía, con lo cual también esto supone que hayamos perdido pues gran parte de esa rentabilidad energética que teníamos a priori. Al final, la rentabilidad energética que nos da el hidrógeno es muy bajita, muy pequeña, en algunos estudios incluso por debajo de la que tengo que invertir, ¿no? En otros, pues por encima, pero en cualquier caso baja, que nos hablan de los límites intrínsecos desde el punto de vista físico-químico del hidrógeno. Pero en realidad es que tenemos más problemas con el hidrógeno. Y es que ahora mismo, cuando hablamos del hidrógeno, nos imaginamos pues que utilizamos el agua, hacemos electrolisis del agua, que es básicamente separarla por un lado en hidrógeno y en otro en oxígeno, y obtener ahí el hidrógeno. Pero es que en realidad, a nivel global, el hidrógeno no lo obtenemos así. La gran mayoría de nuestro hidrógeno lo obtenemos a partir del gas natural, es decir, de un combustible fósil, y por lo tanto no estamos haciendo una independencia de esos combustibles fósiles, sino que seguimos dependiendo de ese tipo de sustancias. Y por último, y con esto me callo, cuando analizamos cómo ha sido la evolución energética dentro del capitalismo, descubrimos que los cambios en la matriz energética han durado aproximadamente 50, 60 años y siempre ha sido en un escenario de no sustitución, es decir, de adición de unas fuentes sobre otras, y no solamente de adición, sino de un consumo energético creciente. De lo que estamos hablando es de una sustitución neta, quitar unas y poner otras, y además en un escenario de consumo energético decreciente, de ir para abajo, lo cual hace que esos 50-60 años pues sean mucho más complicados y probablemente se alargasen más en el tiempo si queremos hacer esas transiciones. Para mí la conclusión es, bueno, el hidrógeno puede tener algún papel dentro de la movilidad que tenemos, pero un papel residual. No va a permitir mover pues grandes parques automovilísticos, sino bueno, pues a lo mejor podemos utilizar hidrógeno pues para mover pues, algo de la flota de camiones o una pequeña parte de la flota de tractores o alguna cosa de ese tipo, que nos hablan de sociedades radicalmente distintas, porque nuestras sociedades son sociedades totalmente articuladas alrededor de la movilidad. Cuando hablemos luego de la Nissan volveré sobre ello, ¿no? La importancia de la movilidad dentro de nuestras sociedades, ¿no? Y que bueno, pues desde ahí pensar en sociedades con menos movilidad no es simplemente decir, bueno, pues nada, nos movemos menos y ya está. No, no. Es pensar en una reconfiguración total de nuestro orden económico, social, político y probablemente también cultural. ¿Pasamos a la segunda parte? Bien. Sí, hacemos. Bueno, seguimos hablando de límites, en este caso de límites del clima, ¿no? Las movilizaciones de jóvenes y niños por la mitigación del cambio climático han sido mundiales. Por primera vez, la lucha ambiental ha logrado hitos como huelgas de estudiantes apoyadas por familias y una amplia conciencia de que el tiempo se acaba para realizar cambios drásticos. El lema "Cambiemos el sistema, no el clima" ha penetrado ya en millones de conciencias. Y, bueno, Luis habla de esos límites de emergencia que plantea esa emergencia climática y en uno de sus artículos plantea que la opción del decrecimiento es una mala opción para una parte de la población, al menos a corto y medio plazo, pero que la opción de seguir con el crecimiento actual es la peor, sobre todo por esa emergencia climática. Bien, adelante, Luis. Vale, me vais a disculpar porque tengo que salir y volver a entrar porque no sé por qué, una vez que he compartido la pantalla, no me deja volverla a compartir. Entonces, salgo un momentín, vuelvo a entrar y así ya puedo compartir la pantalla para que veáis la presentación, ¿vale? Va a ser cuestión de, no sé, 10 segundos. Bien, de acuerdo.
aprovecho para decir que si queréis ver los gráficos que nos va a mostrar Luis, tenéis que poner la pantalla en modo de que se vea el que habla solamente. Porque si no, veis todos los cuadros y su pantallita es muy pequeña. Vale. Adelante. Pues me parece que no vais a poder ver la pantalla. No sé por qué, ahora no me deja compartir esa pantalla en concreto. Entonces, os lo voy contando de viva voz por no perder tiempo. Lo siento. Bueno, pues voy a centrarme en la parte de emergencia climática, en la situación que estamos. No voy a empezar contándoos, bueno, pues de alguna manera qué es el cambio climático, entiendo que quienes estamos aquí lo conocemos, sino que me voy a centrar pues simplemente en intentar ver qué momento histórico tenemos, ¿no? Y cómo nos la jugamos con el tema del cambio climático. Porque muchas veces cuando pensamos en el clima, pensamos en un sistema lineal y en realidad el clima, como sistema complejo que es, no es lineal, sino que está sujeto a procesos de fuerte no linealidad. O dicho de otra manera, no podemos pensar que la evolución climática va a ser que cuando aumente la concentración de gases de efecto invernadero X, la temperatura sea Y, y 2X sea 2Y, y 3X sea 3Y. No, así no va a funcionar. Sino que tenemos umbrales a partir de los cuales se disparan una serie de bucles de realimentación positiva que nos llevan a otro escenario climático, a otro equilibrio climático distinto, independientemente ya de lo que hagamos o dejemos de hacer los seres humanos. Dicho de otra manera, está en entredicho que ahora mismo podamos realmente tener un control real sobre el clima de la Tierra, pero si se activan esos bucles de realimentación positiva, de alguna manera el conjunto del sistema Tierra sería el que tomaría las riendas del clima y se pondrían en marcha otra serie de sistemas mucho más potentes que los humanos que nos harían evolucionar hacia otra estabilidad climática 4 o 6 grados superior a la que teníamos respecto a periodos preindustriales. Para intentar explicar esto mejor, voy a plantear 3 de estos bucles de realimentación positivas. Un primero de ellos es que, bueno, pues ahora mismo en el planeta hay grandes superficies heladas que por el hecho de estar heladas tienen el color blanco. Y el color aquí cuenta mucho, porque sabemos que las superficies blancas reflejan mucho más la radiación solar que las superficies oscuras que la absorben en gran medida. De alguna manera, esas superficies blancas son como grandes espejos que existen sobre la superficie de la Tierra que hacen que la radiación incidente pues vuelva a salir al espacio y de alguna manera pues no se aumente la temperatura planetaria, no se aumente la temperatura de la atmósfera. En la medida que se van descongelando, lo que tenemos es que superficies que eran blancas pasan a ser azules, mar, o marrones, montañas, y esto hace que la absorción por parte de la Tierra pues aumente de la radiación solar. Cuanto menos superficie blanca hay, más absorción hay. Cuanto más absorción hay, más aumentan las temperaturas. Como aumentan más las temperaturas, disminuye más la superficie blanca. Por lo tanto, se absorbe más radiación. Por lo tanto, aumentan más las temperaturas, disminuyen más las superficies blancas y así sucesivamente. Esta es la lógica de un bucle de realimentación positiva. Es algo que una vez que empieza a suceder, se realimenta a sí mismo y hace que suceda de forma creciente en velocidad. Bueno, pues ahora mismo esas grandes superficies blancas, que son pues lo que es el polo norte y el polo sur, más las zonas glaciares, se están derritiendo en gran medida. Si miramos la evolución, que no lo podéis ver porque no puedo compartiros el gráfico, de cómo han ido evolucionando pues esas grandes superficies a nivel planetario, descubrimos que en los últimos años la formación de hielo a nivel global ha disminuido de forma muy importante. O dicho de otra manera, si no se ha activado ya ese bucle de realimentación positiva, está a punto de activarse. Estamos en el límite de que eso suceda o deje de suceder. El segundo bucle que quiero compartiros es que ahora mismo, todavía sobre la Tierra, hay amplias regiones de suelo que están heladas continuamente. Son los que se denominan permafrost y es de suelo permanentemente helado, permanentemente congelado, ¿no? Y estos suelos atesoran un montón de materia orgánica.
Como consecuencia de su deshielo, esa materia orgánica empieza a ser descompuesta por la actividad bacteriana, esa descomposición libera dióxido de carbono, pero sobre todo libera metano, que es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, y por lo tanto, como libera metano, hace que se aumente la temperatura del planeta. Como aumenta la temperatura del planeta, aumenta el descongelamiento del permafrost, se emite más metano y así sucesivamente. Bueno, pues lo que estamos viendo es que las emisiones de metano de origen, pues por este tipo de permafrost y también de las profundidades marinas, con un fenómeno relativamente similar, están aumentando de forma importante en los últimos años y nuevamente esto nos señala que o bien se ha activado ya o está a punto de activarse este otro bucle de realimentación positiva. Y el tercer caso que quería plantearos es el del sistema vegetación-suelo. Sabemos que las vegetales, que las plantas en su proceso de crecimiento lo que hacen es que captan CO2 de la atmósfera y lo fijan en lo que es pues, sus organismos, las hojas, los troncos y demás, pero sobre todo esa fijación acaba recayendo en los suelos, que son uno de los grandes almacenes de carbono que existen sobre la Tierra. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en primer lugar, como ha aumentado la temperatura del planeta, digamos que las plantas al sentir más calorcito y tener algo más de CO2 disponible, están aumentando su crecimiento. Hay un cierto reverdecimiento a nivel global de lo que es la vegetación. Pero en realidad esto es un espejismo, digamos, a corto plazo. Lo que dicen los modelos y lo que está sucediendo ya en distintas regiones del planeta es que, bueno, un aumento demasiado grande de temperatura, pues lo que conlleva es una disrupción del funcionamiento de los ecosistemas que acaba redundando en que las plantas dejen de crecer, sino que empiece a haber menos vegetación y, lo que es más importante, el suelo, ese gran reservorio de carbono, empieza a dejar de ser un reservorio y se pueda convertir en un emisor neto que haga pues que las emisiones de CO2 pues se hagan mayores. Algo que en teoría captaba se convierte en un emisor. Algo que era un bucle de realimentación negativa se convierte en un bucle de realimentación positiva. Bueno, pues estando la situación como está, cobra todo el sentido de decir, bueno, ¿cuál puede ser el límite máximo al que podamos aumentar la temperatura planetaria sin que se nos activen estos bucles de realimentación positiva? Realmente poner un límite máximo en un sistema tan complejo como el climático, pues es muy difícil, es muy complicado decir exactamente en qué momento ocurre esto. Pero cada vez hay más evidencias científicas que plantean que, bueno, ese límite puede rondar un aumento de la temperatura a nivel global de aproximadamente 1,5 grados, y ya estamos por encima del grado, que correspondería a una concentración estabilizada de gases de efecto invernadero de unas 350 partes por millón. Bueno, pues ¿qué habría que hacer para meterse dentro de esas 350 partes por millón, estando como estamos por encima de las 400 partes por millón? A finales del 2019 sacaba Naciones Unidas un informe en el que planteaba qué había que hacer. Y lo que planteaba es que había que reducir las emisiones a nivel global del orden de un 7,6% al año de forma sostenida. Es decir, en el 2020 7,6%, en el 2021 7,6% y así sucesivamente. Claro, decir 7,6 es pues una cosa un poco abstracta, ¿no? ¿Cómo se concreta esto en vidas, ¿no? Y en la tercera parte volveré sobre esta idea. Bueno, pues si vemos cuál ha sido la mayor reducción que se ha producido a nivel histórico, descubrimos que ha sido pues el colapso del bloque soviético, que como consecuencia de la caída pues de la actividad económica, pues tuvo un descenso muy importante en las emisiones. Bueno, pues el descenso fue del 4% en los años en los que más descendió. Estamos hablando de casi el doble, de algo sostenido en el tiempo, no de unos pocos años, sino de bastantes décadas, y además de no una parte del planeta, es decir, pues ese bloque soviético, sino a nivel planetario. Todo lo que no sea eso es tener riesgo de que se activen esos bucles de realimentación positiva y, como decía antes, da igual ya lo que hagamos o dejemos de hacer, ¿no? Desde ahí lo que tenemos es un escenario tremendamente complejo. Y con esto termino, ¿no? Entramos en la parte de coloquio y luego iríamos al tercer bloque. Claro, quien piense que el cambio climático realmente no nos afecta es quien realmente no entiende de forma profunda pues las ecodependencias que tenemos. Estamos viviendo situaciones pues como tormentas absolutamente excepcionales en el Levante en los últimos meses, y podríamos hablar de Gloria o de Dana, ¿no? Que habéis vivido en vuestras propias carnes, ¿no? Y que son fenómenos estrechamente ligados al cambio climático, que prevé pues un aumento de este tipo de fenómenos, es más, que se puedan encadenar uno tras otro y con un nivel de destrucción muy fuerte. Pero hay cosas probablemente bastante más gordas que ese tipo de tormentas. Por ejemplo, las predicciones
de aumento de la evapotranspiración, es decir, de la pérdida de agua y descenso de las precipitaciones a nivel global en lo que es la península ibérica, en general toda la cuenca mediterránea, es muy importante. De hecho, las previsiones es que la mayoría de la península ibérica tenga un clima similar al del Sáhara. Y quien piense que en un clima similar al del Sáhara pueden vivir pues, 45 millones de personas es no entender nada de lo que nos hace vivir como personas. Si eso fuese poco, pues una de las cosas que plantean los escenarios de aumento de la temperatura es que la productividad de la tierra, fruto de aumento de procesos de erosión, pero también de descenso en la capacidad de crecimiento de las plantas, pues va a ir disminuyendo. De manera que lo que vamos a tener es más problemas para alimentar a las personas si se nos disparan esos bucles de realimentación positivas. Incluso sin que se disparen, ya tenemos unos cambios climáticos que ya son inevitables, pues que nos van a situar en condiciones complejas. Así que no solamente tenemos una emergencia desde el punto de vista energético, sino que también tenemos una emergencia desde el punto de vista climático y le podríamos sumar más, no voy a entrar ahora en ellas, pero también podríamos hablar de una emergencia desde el punto de vista ecosistémico, de la disrupción de los ecosistemas, o una emergencia desde el punto de vista material, pues de un montón de materiales que necesitamos y que también están dejando de estar disponibles. Así que con esto lo dejo, si queréis entramos en otro turno de intervenciones, coloquio y demás, y luego pues vamos a la tercera parte y definitivamente hablamos de misa. Gracias, Luis. ¿Alguien pide la palabra? Os pido, por favor, que lo hagáis a través del chat, porque de esa manera tenemos el orden de las palabras. Pero vamos. Si no, levantad la mano y ya está. Sí, hola, yo pedí la palabra, alcé la manita, soy Daniela. Pues adelante, Daniela. Los demás cerrad los micros, por favor. Sí, bueno, primero quiero agradecer nuevamente al compañero Alfons y mandar un saludo también a todas y a todos, en especial también al compañero Ricard que está conectado. Pues nos da mucho gusto que nos inviten a estos seminarios, a estas charlas. Y bueno, es muy importante la participación que hizo el compañero Luis. Nos parece que toda esta problemática pues tiene que ver con la profundización de la crisis capitalista que en esta época de virus pues se ha expresado de una manera brutal, sobre todo en las poblaciones que están de por sí ya estaban vulnerables, y con toda esta problemática pues en este momento se agudizan esas vulnerabilidades. En ese sentido podemos ver que efectivamente toda esta crisis, pues, y que tiene que ver por un lado con las alteraciones al medio ambiente, que era lo que comentaba Luis, este calentamiento global, evidentemente, pues, trae consigo desastres naturales brutales. Pero algo muy importante que, pues, nosotros ratificamos es cómo es que, pues, a los pueblos que están siendo los que están pagando pues estas consecuencias tan brutales del neoliberalismo y del capitalismo en el mundo, pues no tienen alternativas reales para poder tener una vida pues con dignidad. Y en ese sentido vemos que sí es muy importante que este tipo de temas se estén hablando y se estén resolviendo, sobre todo porque si bien es cierto, consideramos que en este contexto mundial lo que estamos viviendo, pues es muy importante que como pueblos podamos estar dando alternativas a nivel del mundo para que podamos generar verdaderos cambios que tienen que ver precisamente con la forma de vida, ¿sí? La forma de vida que nosotros, sobre todo, desde los pueblos indígenas decimos que es muy importante, sobre todo en este momento, que impulsemos verdaderos espacios colectivos, comunales, que tengan que ver con el rescate de las formas ancestrales y tradicionales de la vida comunitaria.
y que tienen que ver con el regreso a estar, digamos, haciendo una siembra agroecológica, orgánica, por un lado, pero que no tenga que ver nada con la destrucción del medio ambiente y que no altere la naturaleza. Esas son algunas de las propuestas que desde los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca en México estamos haciendo, por un lado, y por otro lado también lo que nos preocupa mucho, y creo que en este sentido también es algo de lo que se ha hablado, es cómo las tecnologías verdaderamente pueden hoy estar al servicio de todas las personas del mundo, no nada más de algunos cuantos que somos quienes tenemos acceso a ellas, sino es que cómo podemos de manera mundial hacer ese llamado para que esas tecnologías lleguen verdaderamente y con un uso adecuado pues a todas las poblaciones. Entonces, bueno, hasta ahí yo dejaría mi participación y muchas gracias. Gracias, Daniela. ¿Alguien más pide la palabra? ¿Sí? ¿Ligia? Sí. Bueno. Adelante. Haz cerrar los micros, por favor. Muchas gracias. Está abierto el micrófono. ¿Me escuchan, Sí. Vale. Sí, te escuchamos. Bueno, reitero mi saludo a todos. Bueno, muy clara y contundente la exposición del licenciado Luis González. Bueno, en la cumbre del ambiente que se desarrolló en París, Panamá hizo pues las gestiones para presentar un proyecto de la reforestación de 1 millón de hectáreas, dada la situación que los bosques han sufrido gran devastación en el mundo entero. Y los bosques, pues, como nosotros sabemos, son responsables, nos apoyan, nos ayudan al clima y muchos contienen el dióxido de carbono, responsable de uno de los elementos responsables del calentamiento global, y también nos permiten el ciclo del agua y que se puedan recuperar en cierta medida, pues, especies que están en peligro de extinción. Una de las consecuencias de la devastación de nuestros bosques es pues la proliferación de virus y consecuencia ahora pues que estamos viviendo la humanidad esta terrible pandemia. Yo le pregunto al licenciado González si, dada la situación que hemos entendido que estamos casi al borde de un colapso del clima del planeta con consecuencias desastrosas que ya en gran parte las estamos viviendo, yo le pregunto a él si en el mundo entero nos proponemos reforestar. Aquí en Panamá, por ejemplo, el proyecto de la reforestación de 1 millón de hectáreas, que ese es un tema muy complejo acá en el país porque como que se ha ido en palabras y en viveza criolla y no es una realidad tal cual como nos ilusionamos los ambientalistas que se iba realmente a reforestar 1 millón de hectáreas. Entonces yo le pregunto a él si en el mundo entero se implementan programas de reforestación masiva con especies nativas en cada país, si esto ayudaría de manera significativa a minorar este caos climático y las consecuencias que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, Ligia. ¿Alguien más quiere la palabra? Alfonso, perdón. Los demás cerran los micros. Gracias. Bueno, yo creo que
el tema del cambio climático es algo tan grande, tan complejo, que nos cuesta realmente asimilar todo lo que significa y eso que ya estamos viendo los primeros síntomas. O quizá ya empezábamos a verlos hace un tiempo, pero no lo acabamos de relacionar. Sin embargo, ahora sí, ahora ya lo relacionamos. Aún siguen habiendo negacionistas, pero yo creo que ya son menos. Yo creo, a nivel general, creo que es una batalla que cada vez está avanzando. Y la prueba son las movilizaciones que han habido convocadas por Fridays for Future y otras organizaciones como Rebellion Extinction, etc. Sin embargo, precisamente porque se trata de el clima global, no hay soluciones que puedan, digamos, las soluciones son globales, aunque la lucha hay que aplicarla localmente, ¿no? Pero aplicando la lucha localmente, si no hay también una estrategia global, no acabaremos de llegar a controlar esta situación. Por ejemplo, Bolsonaro, ¿no? Y Brasil y la Amazonía. Bueno, han aprovechado la pandemia para devastar un montón de zonas de hectáreas de bosque. Y todos creo, que habremos escuchado lo que decía en el vídeo el ministro de Ambiente de Brasil, que ahora que toda la prensa está ocupada con el COVID, hay que aprovechar para cambiar todas las leyes ambientales. Es decir, para favorecer todavía más la destrucción del Amazonas. Bueno, mi pregunta es, Luis, ¿crees que hay redes mundiales en las que podamos realmente hacer una lucha internacional y unir incluso pues esas diferentes luchas que ya existen, ¿no? Porque yo creo que la lucha social y la lucha ambiental van completamente unidas, pero todavía no acabamos de encontrar la manera o el programa en el cual realmente nos permita cambiar esa situación, y estamos en emergencia climática, según dicen los científicos. Y yo creo que hay que creer los científicos. Ya estoy. Gracias, Alfonso. ¿Alguien más pide la palabra? Entonces, Daniela, ¿puedes apagar el micro, por favor? ¿Le doy y así cerramos para la tercera fase? Venga. Bueno, pues básicamente tres ideas realmente, ¿no? Primero, totalmente de acuerdo con las palabras de Daniela, ¿no? Y creo que tenemos mucho que aprender de esas comunidades originarias, así que no voy a decir nada al respecto porque lo que nos toca es escuchar, no decir desde esa perspectiva. Solamente me voy a centrar en la parte esta de reforestación y en las estrategias estas climáticas que comentaba un poco Alfonso, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que dice Dicia, ¿no? De la importancia de la reforestación dentro, pues, del escenario climático que estamos viviendo. Vamos a cogerlo un poquito en perspectiva. ¿Qué ha sido lo que ha permitido mantener una estabilidad climática durante cientos de miles de años en el planeta? Pues básicamente ha sido la parte viva que hay en el planeta, ha sido Gaia, ha sido los seres vivos y, sobre todo, dentro de los seres vivos, las plantas, quienes lo han permitido. Cuando ha habido periodos pues más fríos, pues lo que hemos tenido ha sido un aumento de la vegetación, una disminución de la vegetación que ha disminuido pues la captación de CO2 y desde ahí ha habido una regulación climática, y a la inversa. Y esto lo vemos en los diagramas de funcionamiento de lo que han sido los ecosistemas y su interrelación con el clima.
el gran regulador del clima de la Tierra han sido los seres vivos, han sido las plantas, y desde ahí pensar en tener ecosistemas vivos, fuertes, ¿no? Y que crezcan y que haya un proceso de reverdecimiento, de renaturalización de nuestro planeta, creo que es un elemento indispensable para los escenarios climáticos que tenemos por delante. No es lo único. A la vez necesitamos un proceso de desfosilización de nuestra economía brutal y que entiendo que lo compartimos, ¿no? Pero desde luego eso no va a ser suficiente, sino que necesitamos una renaturalización masiva de nuestro territorio. Porque es que además, si lo miramos desde el punto de vista tecnológico, descubrimos que la tecnología de un bosque, y me refiero a un bosque, no una plantación de árboles, sino un bosque con toda su riqueza, sus interrelaciones, con todo lo que se significa, la tecnología que contenida, la tecnología que ha sido capaz de desarrollar Gaia, es que está a años luz de la tecnología humana. Un bosque es algo 100% renovable, pero de verdad 100% renovable, no como nuestras renovables, sino que utiliza solamente materia y energía renovable. Es más, que es capaz de reciclarla hasta tasas brutales, del orden del 99,9%, incluso más del 99,9%. Las tasas de reciclaje de la economía mundial no llegan al 6%, se quedan lejísimos de eso. Pero no solamente eso, sino que la eficiencia en lo que es la utilización de la radiación que llega a un bosque, de la energía que le llega, pues dependiendo de lo maduro que esté el bosque, pues ronda el 50 o el 70%. Cuanto más maduro es el bosque, más eficiencia en el uso de la radiación solar para las distintas funciones del bosque. Nuestros coches, los mejores coches, tienen eficiencias del orden del 25% sin contar con todo su proceso de fabricación. Se quedan también lejísimos de las eficiencias de los procesos naturales, ¿no? O si eso fuese poco, en realidad un bosque, un árbol, no se sirve a sí mismo, sino que sirve al conjunto del ecosistema a la vez que permite sobrevivir al sistema, al propio ser vivo, ¿no? Es capaz de autorrepararse, es capaz de reparar a otros, vamos, algo que nuestra tecnología no puede ni soñar. Entonces, no solamente desde el punto de vista climático necesitamos esos procesos de renaturalización masivos dentro del planeta, sino que es que además, desde un punto de vista ingenieril, pues tiene todo el sentido, porque tienen una capacidad y una tecnología muchísimo más desarrollada que la que tenemos las sociedades humanas. Y pensar que desde una perspectiva de solución tecnológica vamos a solventar lo que la naturaleza hace de maravilla es pues tener una falta de modestia absolutamente suicida en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Así que eso es lo que tiene que ver con los procesos de renaturalización. En lo que tiene que ver con las estrategias de lucha, ¿no?, en la situación climática, yo plantearía 4 líneas de acción. Una primera, yo creo que necesitamos movilizaciones masivas que empujen pues, a los sectores políticos pues, a poner en marcha por lo menos algún tipo de medidas. Creo que lo que se ha venido articulando pues, a lo largo del 2019 es importante a nivel global, ¿no? Y esa pues, rebelión climática necesita fortalecerse mucho y necesitamos impulsar. Dicho esto, creo que la posibilidad de que desde el punto de vista de las grandes cumbres, ¿no?, pues lleguemos a grandes acuerdos, bueno, creo que es pequeña. Creo que es un camino que tenemos que explorar porque no tenemos tiempo para dejarnos ninguno por detrás, ¿no? Y que, bueno, pues por poco tímidos que pueda haber avances, necesitamos avances en ese sector. Pero yo ahí no esperaría grandes cosas. Y ya digo, no es que renuncie a esto. La segunda estrategia tendría que ver con que hay ahora mismo, pues, miles de luchas antiextractivistas en un montón de lugares del planeta. Son luchas que van contra el agronegocio, luchas que van contra la extracción de combustibles fósiles, luchas que van contra la minería a cielo abierto, y todas esas luchas, en realidad, también son luchas climáticas. Y muchas de esas luchas, por ejemplo, en muchos lugares de América Latina, están teniendo éxitos y están consiguiendo parar muchos de esos procesos. Creo que eso ahora mismo es el elemento puntero que está haciendo pues, que el cambio climático no vaya tan rápido como va. Creo que desde ahí necesitamos pues, reforzar también esos procesos porque son procesos reales y que articulan resistencias reales. El tercer elemento es que no es solamente Bolsonaro o Trump quien está de alguna manera derogando leyes ambientales y teniendo una política anticlimática. También lo tenemos aquí, la Junta de Andalucía pues ha hecho 3/4 de lo mismo, ¿no? Con ahí el trifachito, ¿no? En el gobierno, ¿no? Pero es que cuando oímos a nuestro gobierno, un gobierno con un ministerio de transición ecológica, ¿no?, y con un partido pues que se autodenomina un partido del cambio, lo que nos viene a decir ahora mismo es planifiquen sus vacaciones para viajar porque necesitamos reactivar la economía y pongamos en marcha todo esto. Y reactivar la economía desde la perspectiva climática, no nos engañemos, es aumentar las emisiones, que por más que se plantee de una forma
un poco menos agresiva, ¿no? Y con unas palabras pues mucho más cercanas a lo que hacemos, pues en realidad nos están planteando un poquito más de lo mismo, ya digo, dentro de grandes paradigmas. Entonces, ante eso, necesitamos construir satisfactores de nuestras necesidades que nos permitan satisfacer nuestras necesidades de supervivencia, de entendimiento, de una serie de historias, pero desde una perspectiva de la austeridad. Y esto es fundamental, porque pues yo imagino que Unidas Podemos, si pudiese, optaría por otro tipo de políticas, pero en realidad es que no puede. Y no puede porque tenemos un sistema socioeconómico, el capitalismo, que es adicto al crecimiento, como comentábamos anteriormente, y somos personas que también somos adictas al crecimiento. En la medida que hemos perdido nuestra autonomía económica, nuestra autonomía vital, necesitamos ingresar dinero, vender nuestra fuerza de trabajo en un trabajo asalariado y conseguir dinero, pues para con ello acceder a los bienes y servicios que nos permiten llegar a satisfacer nuestras necesidades. Sin ese dinero no podemos sobrevivir y para conseguirlo pues tenemos que meternos en la maquinaria. Yo a las trabajadoras y los trabajadores de Nissan les entiendo profundamente, porque depende su sustento de que la fábrica siga fabricando coches que nos lleven de cabeza al desastre climático. Igual que entiendo a la gente de Navantia o a la gente de tantos sectores destructores del entorno que pelean por un puesto de trabajo que es absolutamente suicida para el conjunto de los seres vivos del planeta, ¿no? Así que una tercera línea absolutamente determinante es que necesitamos articular redes de economía solidaria, feminista, ecológica, para satisfacer nuestras necesidades, no en guerra con el planeta, sino en paz con él. Y en esto también hay mucho avanzado. Decía Alfonso al principio, ¿no? Pues que nos conocimos, ¿no? En una escuela de verano de Som Energia, ¿no? Hablando del tema energético, pero en realidad necesitamos expandir, y se está haciendo, pues este tipo de alternativas, forma, pues de satisfacer nuestras necesidades a distintos campos, ¿no? Pues no sé si era Daniela, creo, ¿no? Que hablaba, pues, de toda esta extensión de la agroecología como otra de esas grandes alternativas de satisfacción de necesidades con otras lógicas radicalmente distintas. Esto, para mí, es el tercer elemento absolutamente central. Y el cuarto elemento, digamos que es poco humano. El cuarto elemento es lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar. Creo que vamos a vivir más shocks como los que estamos viviendo este año. Y este año no solamente hemos vivido el shock de la pandemia del COVID-19, hemos tenido unos incendios que no tienen pues precedente en los últimos 12.000 años de la historia de la vida en Australia. Hemos tenido unas tormentas que no tienen precedente en el Levante español. Estamos teniendo una crisis económica que se abre, de esas que solo suceden una vez en la historia del capitalismo, en un siglo en la historia del capitalismo, y la última la tuvimos hace 12 años. Y esta crisis no solo, pero también tiene detrás mucho que ver pues, con los límites ambientales, pues para empezar energéticos y demás. Bueno, esto lo vamos a vivir. Vamos a vivir tiempos tremendamente convulsos en los cuales vamos a vivir distintos shocks. Bueno, pues creo que necesitamos aprovechar estas situaciones pues para, entre otras cosas, avanzar en procesos de reconfiguración económica y social hacia sociedades realmente pues que no se basen en los combustibles fósiles y en esta emisión masiva de gases de efecto invernadero. Y sobre esto quería hablar en la tercera parte, que si queréis entramos directamente. ¿Voy del tirón? Vale. Bueno, pues eso, como no puedo compartiros, os cuento de viva voz y lo siento que no podáis ver los gráficos que había preparado para la presentación. Bueno, digamos que por delante tenemos ahora mismo en el debate político pues como dos grandes escenarios. En realidad tenemos muchos más porque hay muchos grises entre medias, ¿no? Pero bueno, digamos que hay dos, bueno, diríamos tres, pero uno lo voy a descartar, ¿no? Que es continuar como estamos actualmente, continuar con un business as usual y demás, que lo voy a descartar porque, aunque parezca mentira, es el más irreal de todos, porque está chocando con los límites planetarios, porque significa un aumento de las gases de efecto invernadero. Creo que es el que menos se va a poder desarrollar, aunque ahora nos parezca el más factible. Así que me quedo con los otros dos. Uno sería el que se ha venido a denominar Green New Deal, y que básicamente lo que aglutina son políticas que dicen apostemos al tope por las renovables de alta tecnología, de última generación, para electrificar de forma masiva nuestro sistema económico y ser capaces de funcionar más o menos como estamos funcionando en la actualidad, solo que en lugar de con energías fósiles, con energías renovables. Bueno, yo ya he ido poniendo pues límites de las energías renovables, pero quiero señalar otros tres elementos en realidad que tienen límites, que marcan límites de este escenario. El primero es que, según los modelos, pues una sustitución masiva, una conversión masiva de fuentes fósiles a fuentes renovables, lo que significa es que nuestro sistema tendría una eficiencia energética mucho menor, tendría mucha menos energía neta y le colocaría por debajo
de la energía disponible para mantener sistemas complejos. Y lo que queremos es mantener precisamente un sistema complejo. O dicho de otra manera, probablemente las energías renovables sean las energías del futuro, pero no de un futuro que se parezca al presente, sino de una sociedad radicalmente distinta, porque parece que las renovables no son capaces de mantener nuestros altos grados de complejidad. La segunda idea es que un despliegue masivo de renovables en realidad no disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero a corto plazo, sino que las aumentan. Y esto de manera intuitiva se entiende fácil, porque lo que estamos pensando es desarrollar un montón de molinos eólicos, poner un montón de placas solares, construir más centrales hidroeléctricas, y todo esto es actividad económica que tiene detrás combustibles fósiles y que por lo tanto aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo a medio plazo las disminuiría, y las disminuiría por debajo de lo que es necesario disminuirlas, y luego daré algún dato más concreto, ¿no? Es decir, ese 7,6% al año que decía Naciones Unidas. Y el tercer límite del Green New Deal es que ni siquiera nos va a salvar de la crisis económica. Lo que plantean los escenarios, los modelos, es que, bueno, pues seguir como estamos actualmente va a significar un batacazo gigantesco a nivel de la economía global, con una crisis muy profunda, con una caída estructural sostenida, obviamente con altibajos y con picos de la economía, que avanzar por el escenario de decrecimiento que hablaré a continuación, pues también va a significar un descenso del PIB, porque de hecho es uno de sus, de alguna manera, ejes, ¿no? Pero que es que el escenario del Green New Deal, aunque permite mantener la situación de crecimiento durante un tiempo, durante un lustro, 2 lustros o así, al final acaba entrando también en escenarios de crisis, porque al final acaba también chocando con los límites ambientales. Pues, por ejemplo, de materiales disponibles y cosas de estas que estábamos viendo. Así que el tercero de los escenarios sería este escenario de decrecimiento, que yo creo que deberíamos articularlo en torno a una triple mirada. Una mirada que sea un decrecimiento en nuestro consumo material y energético, que no puede ser otra cosa que un decrecimiento de nuestro sistema económico. Una segunda mirada que es una relocalización de este sistema económico, en lugar de una interconexión global, pues una economía que base la satisfacción de las necesidades de las personas en lo local. Y una tercera pata que sea una reconexión con los sistemas naturales, entendiendo que dependemos de ellos y además entendiendo que tienen unas tecnologías mucho más desarrolladas que las nuestras, ¿no? Como comentaba antes con el ejemplo de los bosques y demás, ¿no? Y esto en realidad se traslada en economías no industriales, sino mayoritariamente primarias y además no solamente primarias, es decir, rurales, sino también basadas en esa mirada agroecológica que comentaba anteriormente Daniela. Bueno, pues creo que lo que hemos vivido, por lo menos en medio mundo, ¿no? Durante este tiempo, pues nos puede dar algunas pistas de cómo sería una vida de este tipo. En concreto, en España, durante los momentos más duros de la pandemia, hemos visto cómo el gobierno ha definido una serie de servicios básicos que eran los únicos que permitían pues, que tuviésemos una actividad económica, ¿no? Y tenían que ver con todo lo relacionado con la alimentación, con la salud, con la gestión de residuos, con el mantenimiento y la limpieza, ¿no? Pues de unos mínimos para que funcione toda la historia, con la obtención y la distribución de energía, con el transporte público y de mercancías de primera necesidad, con el transporte también de información, correos, internet y demás, con todo lo que tiene que ver con las fuerzas y seguridad, de la seguridad del Estado, ¿no? Que no son solamente fuerzas militares y policiales, sino también protección civil, bomberos y demás. Esto sería mucho más discutible, me refiero a la parte policial y militar, pero bueno, estaba ahí dentro de ese paquete. Todos los servicios financieros, funerarios y en general pues de los medios de comunicación de masas, ¿no? En realidad, aunque esto es lo que estaba definido, pues había más cosas y ha habido más actividad, sobre todo en lo que tiene que ver con la administración del Estado, pero también con la administración empresarial, pues que en gran parte ha seguido funcionando, ¿no? Y ha habido muchísimo teletrabajo, ¿no? Si quisiésemos pensar en una sociedad sostenible, pues bueno, esto nos podría encajar a corto plazo, pero en un medio plazo pues necesitaríamos un mínimo de construcción, ¿no? Pues para por lo menos mantener alguna parte de la infraestructura de vivienda, necesitaríamos una fabricación de herramientas y de muebles y cosas de este tipo, o necesitaríamos pues por lo menos también algo de sistema educativo, ¿no? Pero bueno, vamos a cogernos esa base de servicios mínimos. Bueno, pues esos servicios mínimos que se estructuran sobre todo en el mes de abril, en el caso español, ¿no? En la primera quincena, pero en la segunda quincena de abril tenemos también una etapa pues de bastante parón económico. Si intentamos traducirlos, y esto es aproximativo porque en realidad no tenemos todavía datos fiables de cómo han evolucionado las emisiones de gases de efecto invernadero durante el mes de abril, pero haciendo una serie de extrapolaciones que ahora no voy a explicaros, si queréis luego lo hablamos en el del coloquio, ¿no? Y os cuento cómo es, pues nos situarían en una disminución en el mes de abril respecto al abril del año anterior de aproximadamente un 56% de las emisiones.
Bueno, este 56% es mucho, es poco, ¿cómo es? Bueno, si tomamos de marco lo que planteaba Naciones Unidas, es decir, una reducción del 7,6% al año de las emisiones, esto significaría que a final de década, en el 2030, respecto al 2020, las emisiones a nivel global pues tendrían que haberse reducido pues casi un poco más de ese 56%. Podríamos decir que no llegaríamos, pero nos quedaríamos cerca de la media mundial de lo que habría que reducirse de aquí a final de década, del 2020 al 2030, con lo que se han reducido las emisiones, si estos cálculos fuesen correctos, en abril, ¿no? En realidad, para un Estado como el español, que es uno de los principales responsables de las emisiones, tanto a nivel histórico como a nivel actual, las reducciones tendrían que ser bastante más importantes y tendríamos que estar hablando pues, de reducciones del 10% al año, por lo menos es lo que planteamos desde Ecologistas en Acción, desde una perspectiva de justicia climática, que significarían, a final de década, pues unas reducciones de aproximadamente un 85%, una cosa así. Bueno, pues a finales del año pasado hicimos un trabajo en el que intentábamos hacer un modelado de nuestra economía desde el punto de vista de cómo iba a afectar a los trabajos, tanto remunerados como no remunerados, es decir, productivos y de cuidados, pues una transición de este tipo, en un escenario Green New Deal y en un escenario de crecimiento. ¿Qué es lo que nos salía? Que a pesar de que definíamos un Green New Deal decrecentista, en el que había una reducción importante en el consumo de materia y energía, las reducciones de gases de efecto invernadero no eran suficientes. Se quedaban cortas y no llegaban ni siquiera a ese 7,6% que plantea Naciones Unidas, a esa media mundial. Pero que el escenario de crecimiento no solamente superaba esa media mundial, sino que nos metía dentro de lo que deberíamos hacer desde el punto de vista pues, de las economías españolas, que ya digo que tienen una responsabilidad grande dentro de lo que es la economía global. ¿Y esto qué significaba para lo que es el mercado laboral pues a nivel español? Pues lo que encontrábamos, si se llevaba a cabo este tipo de políticas, es que, para empezar, en la década, si no cambiaba la estructura de nuestro mercado laboral, había una pérdida de alrededor de 2 millones de puestos de trabajo. La pérdida que se prevé como fruto del COVID y de la crisis económica es de alrededor de 1 millón de puestos de trabajo solo en el 2019. Estamos hablando del doble, pero en una década, desde luego, no es poco trabajo. Pero no solamente habría una pérdida muy importante de los puestos de trabajo, sino que habría una reconfiguración muy notable de lo que es la actividad económica pues, del conjunto del país. Si intentamos ver cómo se articula la economía española, ahora mismo vemos que hay 3 sectores que aglutinan el grueso del trabajo. Uno es pues, todos los cuidados remunerados, es decir, pues, sanidad, educación, todo esto. Un segundo que es toda la actividad comercial y un tercero que tiene que ver con la actividad de servicios y demás. Y después, a continuación, hay un bloque que incluye el turismo, el transporte, la alimentación, la construcción, la industria y todo lo que es la administración del Estado. Bueno, pues si ponemos en marcha el tipo de políticas que nos permitirían meternos dentro de los márgenes de sostenibilidad climática, después de una década, esas 3 que anteriormente estaban de alguna manera en lugar prioritario, los cuidados remunerados, el comercio y los servicios, seguirían estándolo, pero se le sumaría uno, todo el sector de la alimentación, que sufriría pues, un desarrollo muy potente, ¿no? Con bueno, pues una reprimarización de la economía española. En ese segundo bloque seguiría manteniéndose el turismo, pero no por lo que tiene que ver con la llegada de turistas extranjeros y todo el sector pues, hotelero, sino por el sector de la restauración, es decir, pues todo el sector de bares y restaurantes, que no caería tanto y es lo que permitiría mantener algo el empleo dentro de ese sector, ¿no? También se mantendrían, aunque caerían, el sector industrial y de la administración del Estado, ¿no? El sector industrial, sobre todo, porque hay una parte que, en la medida que nos desconectemos de la economía globalizada, hay que producir aquí. Hemos descubierto durante el COVID pues, que no producíamos mascarillas ni tantas otras cosas que necesitábamos para protegernos de una pandemia como esta. Bueno, pues necesitamos un montón de actividad económica a nivel local, pero que tiene parámetros distintos de las que estamos teniendo. Y lo que claramente se desplomaría sería todo el sector del transporte, y esto tiene mucho que ver con lo de la Nissan, ¿no? Creo que no es realista, y luego lo desarrollo un poquitín más antes de... Bueno, lo digo ahora, ¿no? Creo que no es realista pensar en que, bueno, pues vamos a tener una capacidad de hacer una reconversión industrial pues de toda la producción automovilística que tenemos en España, que es una producción muy importante. No estamos hablando solamente de la Nissan en Cataluña, sino que estamos hablando de la Mercedes en Navarra, estamos hablando de la Renault en Castilla y León o estamos hablando de la Citroën en Galicia, ¿no?
no va a haber capacidad de hacer esta reconversión. No lo va a haber pues por los límites de los coches eléctricos, ya los he comentado anteriormente. No la va a haber pues porque no necesitamos tanto transporte público. El transporte público, por definición, pues es mucho más eficiente en el transporte de personas, por lo tanto necesita menos máquinas, menos vehículos, menos autobuses, menos trenes, y no vamos a poder hacer una reconversión de toda la producción pues automovilística en transporte público. Creo que no es muy realista pensarlo, ¿no? Pero es que además necesitamos un cambio del modelo. No podemos pensar en un modelo basado en la movilidad privada, sino necesitamos pensar en un modelo basado en movilidades sostenibles. Y la movilidad sostenible, más allá de movilidad pública, es una no movilidad. Es decir, tener movilidades en cercanía que podamos realizar a pie, en bicicleta, y esto significa reconfigurar totalmente nuestro modelo urbanístico. Las ciudades solo existen gracias a que existe el coche. Nuestras grandes urbes, Barcelona o Madrid, no se pueden articular únicamente por transporte público porque tenemos unos niveles de movilidad de personas, de mercancías masivos y en unos tiempos tan pequeños, que es todo eso lo que requiere el funcionamiento del capital dentro de los núcleos urbanos, que no vamos a poderlo sustituir desde el punto de vista del transporte público. Pensar en una movilidad sostenible es pensar, entre otras cosas, en ir deshaciendo pues, esos núcleos urbanos y pensar en sociedades más rurales, más pequeñas, en las que la articulación de la movilidad sea pues, por la poca movilidad y una movilidad que sí, que sea pública, pero que sobre todo sea en pie, en bicicleta, lo que podamos recorrer desde el punto de vista humano, ¿no? Así que pensemos que se desploma ese sector del transporte y también se desploma otro sector absolutamente central dentro de nuestra economía, que sería el de la construcción. Así que si esos son los escenarios que tenemos por delante, pues lo que necesitamos son políticas pues, adecuadas a ese tipo de escenarios. Y esas políticas para mí no pasan por decir vamos a hacer planes de reconversión industrial, que también, no es que me parezca mal una reconversión de la planta de Nissan, no es que me parezca mal una nacionalización de ella y una reconversión pues en una fabricación pues de vehículos de transporte privado, o sea, colectivo, perdón, me parece bien, pero creo que tenemos que pensar en mucho más que eso. Tenemos que ir más allá porque el desafío es mucho más global, mucho más estructural y mucho más complejo. Creo que tenemos que pensar en políticas, uno, de reparto del trabajo, es decir, si en vez de pensar en jornadas de 40 horas, pensamos en jornadas de 30 horas, en el modelo que hicimos, en lugar de perderse 2 millones de puestos de trabajo de aquí al 2030, se ganarían 1.300.000 puestos de trabajo. Tomaros las cifras con precaución, porque en realidad es un modelo, no representa la realidad, pero bueno, para hacernos una idea de cómo irían las cosas. Con una jornada laboral más pequeña, bueno, pues tendríamos capacidad de que las personas pues satisfaciesen mejor pues sus necesidades. Pero yo creo que no solamente necesitamos repartir el trabajo, sino sobre todo necesitamos repartir la riqueza. Y repartir la riqueza pasa por procesos pues, de rentas básicas como las que se proponen desde Baladre, de los iguales, ¿no? O de las iguales, en las cuales, bueno, pues podamos tener garantizada una subsistencia sin tener que recurrir a ese empleo asalariado, pues que es ecocida y sociocida, como es el ejemplo de la Nissan, ¿no? O mecanismos de reparto de la riqueza son también procesos de expropiación. Y creo que claramente la fábrica de Nissan tiene que ser expropiada, sin ningún tipo de remuneración ni de compensación a quienes han estado gestionándola, ¿no? Sino que tenemos que pensar en este tipo de cosas porque estamos en una situación compleja y desde el punto de vista social necesitamos hacernos cargo de toda esta historia. Así que, y retomo el hilo, que he hecho aquí como un paréntesis un poco demasiado grande. Lo que vivimos es un escenario en el que el Green New Deal no nos vale pues porque no es capaz de afrontar la crisis climática, porque no es consciente de los límites ambientales con los que estamos chocando, y el escenario de crecimiento es un escenario complicado que tiene que venir acompañado de fuertes luchas sociales que impliquen una redistribución de la riqueza y una redistribución de lo que sería del trabajo. Para que nos hagamos una idea de cómo serían nuestras vidas, pues en un escenario pues, de este tipo, pues podemos coger como marco de referencia qué es lo que hemos vivido durante abril de este año, ¿no? Cuando estábamos en el auge pues, de la pandemia dentro de la población española, ¿no? Durante ese auge, pues hemos visto un proceso de decrecimiento de nuestra economía, una disminución en nuestro consumo material y energético muy importante, que es una de las características que comentaba pues, de este escenario de decrecimiento. Pero las otras dos características, la que tiene que ver con esa interacción armónica en los ecosistemas a través de una reruralización económica, ¿no? Una primarización de la economía, bueno, pues esto no ha sucedido y la localización de la economía tampoco. Hemos seguido enganchados pues, a la economía globalizada con unos intercambios de mercancías importantes, ¿no?
para hacernos también una idea un poco, ¿no?, de cómo sería ese escenario de crecimiento comparándolo con lo que hemos vivido en abril, pues en ese escenario de crecimiento habría algunas cosas diferentes. Por ejemplo, pues lo que teníamos es una cierta ruptura entre la relación entre emisiones y consumo energético, algo que no hemos vivido en abril, y esto nos permitiría pues tener algo más de sector industrial, ¿no?, para satisfacer pues la fabricación de muebles o de botes que vamos a necesitar para nuestra industria alimentaria, por ejemplo, ¿no? En nuestro escenario D también hay algunos cambios en nuestra vida privada. Cuando hemos estado viviendo de decrecimiento, que he dicho D, pero me refiero al de decrecimiento, cuando hemos estado viviendo en abril, en nuestras casas hemos vivido, digamos, que a todo trapo. No hemos tenido ningún tipo de restricción en nuestro consumo energético y, bueno, creo que en los escenarios que tenemos por delante vamos a tener lo que hacer. No vamos a poder, pues, calentar toda la casa durante los meses de invierno, sino que probablemente tendremos que recurrir a calentar solo alguna habitación, pues el baño cuando nos vayamos a duchar, o a las personas, y volver a recurrir a los braseros, que han sido tan típicos en esta geografía, ¿no? Y mucho menos, pues lo mismo, enfriar las casas en veranos, ¿no? En realidad, lo que estamos planteando en el escenario de crecimiento es un escenario sostenido en el tiempo y estructural, algo que no era el de abril, aunque nos puede dar pistas, ¿no?, de cómo podría ser nuestra vida en 2030, ¿no?, y que de alguna manera pues nos permitiesen decir cómo podríamos vivir, ¿no? Y una pregunta que se nos abre, y con esto acabaría ya, es... Se le ha ido la voz. Se fue la voz. Luis, reanuda. Esperamos un poco y si no, damos paso a palabras. Pero ya que estaba en lo último, ¿no? Ya. Pues mandarle un WhatsApp. Luis. ¿Me he ido o qué? Ahora, pero no te vemos. Te escuchamos. Perdón, no me había dado cuenta que me había caído. ¿Llevo mucho tiempo desconectado? Pues 3 minutos al menos. Ah, bueno, pues entonces básicamente... ¿Hasta dónde vas a decir? Y lo último... Bueno, nada, casi lo dejo ahí, porque ya, si queréis, entramos en el coloquio y que si vamos a acabar a las 8, por lo menos que tengamos un cuarto de hora. Y perdonar, no me había dado cuenta que me había caído, Yo he seguido hablando y cuando he querido poner el otro lado, pues de pronto he dicho, vaya, aquí no hay nadie. Disculpad, Gracias, Luis. A ver, Nuria me parece que era la primera que quería hablar. Después, Jesús. No hay nadie más, ¿no? Vale, pues Nuria, habla. Los demás cerrar los micros, por favor. Nuria, tienes que abrir el micro. Nuria, tienes el micro cerrado. Bueno, no se'l veu, tancat. Nuria, tienes el micro cerrado. Tienes el micrófono cerrado, Nuria. Es muy interesante. Té algun problema. Ara no es veu el micro tancat, Francesc?
Ara sí, mira. No, ara es veu la càmera tancada, però el micro no. Sí, no es veia tancat. Se li ha espatllat alguna cosa. Demos la palabra a Jesús y que Nuria reanude, refresca. Nuria. Bueno, pues Dale. Ara sí que el té tancat. Venga, Jesús, los demás cerran los micros. En el panorama catastrófico, a veces quedan pocas vías para la esperanza. Pero hay una cosa que me ha sorprendido, que aunque has hablado de la reconfiguración de las ciudades, lo que yo creo que hay que dar un revolcón de salida a las ciudades. Porque incluso en un territorio como el de Guipúzcoa, muy diseminado, lo que en los últimos años está produciendo una concentración en ciudades. Y desde esa concentración de ciudades no hay salida. No hay salida menos en una misma transición. Entonces, yo creo que no solo hay que plantearse lo de Nissan, sino la inviabilidad de las grandes ciudades desde ese punto de vista. Nada más. Gracias, Jesús. Nuria, ¿nos sientes ahora? ¿Pruebas a hablar? No se te oye, Nuria. No se te oye. Hi ha algú que no li funciona, Francesc. Ya. ¿Alguien más quiere la palabra? Yo ya he escrito. Si me la das. Bueno, hablo. Porque se ve que no me ve. Habla, Alfonso. Vale. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Luis es muy interesante, sobre todo para repensarlo todo. Porque yo creo que estamos en esa fase. Va a haber un montón de puestos de trabajo que se van a perder. Solo calcular el turismo en España, que significa entre un 13 a un 17%, depende de qué comunidades autónomas, ya eso muestra la hecatombe, por así decir, social que puede representar. El tema de Nissan, digamos, es uno más, aunque ya venía de hace tiempo la crisis en el sector de la automoción y no es más que una constatación de que no se puede, la misma industria no puede seguir así, porque en realidad están proponiendo una reducción de modelos, etcétera. Y, por supuesto, yo no creo en que sea posible pasar al coche individual eléctrico. Esto último que decía Jesús, el tema de las ciudades, yo lo veo completamente ligado a algo que tú también planteas en varios artículos, a la necesidad de, y que lo has dicho en la charla, de pasar a darle importancia al sector primario. Es que esto es clave porque mundialmente ya es así, pero en los países capitalistas así más o menos avanzados estamos viviendo, bueno, y en general, estamos viviendo un tipo de agricultura insostenible, industrializada, lo mismo que la ganadería, y todo eso tiene que cambiar.
en parte, si se cambia eso, ya cambiarán las ciudades. Van a tener que cambiar el tipo de ciudades, el tipo de movilidad, etcétera. Pero, de todas maneras, todo esto que pensemos, la clave está en la transición justa. Es decir, que no paguen los de siempre. Y ahí está en la necesidad de esa lucha con unas ciertas ideas, de una estrategia común, con unas alianzas a escala nacional, internacional, etcétera. Y bueno, yo sí creo que el sistema capitalista nos está empujando directamente hacia el precipicio, hacia la barbarie y hacia un ecofascismo. Y para muestra un botón de lo que está pasando últimamente en todos esos ataques combinados de Guardia Civil, derecha, extrema derecha, y que tiene bastante que ver con temas como la renta básica más que otras cosas. Bueno, y para acabar, el tema de la renta básica universal, yo lo veo como un instrumento imprescindible para hacer esa transición. Y ahí, bueno, yo creo que la alianza tendría que ser del 99% y que la podemos hacer. Además, o sea, que hay que ir a salir de esta crisis dándole la vuelta a lo que pasó en 2008. Porque además, si no le damos la vuelta, esto va a ir a peor. Y ya vamos entonces enfocados hacia otro tipo de regímenes dictatoriales, de tipo dictatoriales. Por lo tanto, hay que empezar a salir del sistema capitalista y empezar a salir con una organización de base pero también enlazada a través de estrategias y alianzas por arriba. Nada más. Gracias, Alfons. Daniela, tienes la palabra y a partir de ahora recordemos que nos quedan 7 minutos. Los demás, sí, gracias. Por favor. Sí, gracias. Pues rápidamente me parece que pues los últimos planteamientos que hizo Luis son muy interesantes y creo que deberíamos de retomarlos desde los movimientos a nivel mundial, que justamente estamos pensando en cómo podemos estar revirtiendo todos estos males que ha traído consigo el capitalismo y sobre todo estar pensando y hacer planteamientos así como los que él está haciendo de nuevas formas de vida y sobre todo creo que un punto central es que se basen en el desarrollo humano integral de todas las personas. Y en ese sentido, pues rescatamos mucho este aspecto y pues también nosotras desde las organizaciones del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, pues nos interesan mucho que este tipo de charlas que Luis está el día de hoy haciendo, pues también las podamos trasladar y transmitir a todos esos grupos y esos pueblos, que es muy importante que ellos conozcan toda esta información tan precisa que Luis nos está dotando el día de hoy, porque justamente pues muchos no tienen acceso a estas informaciones. Entonces, pues también estamos invitando a Luis y a las compañeras y compañeros quienes gusten. Vamos a iniciar también una serie de seminarios rumbo a un encuentro internacional de comunicación libre que vamos a estar realizando el próximo año en Guatemala, pero debido a la pandemia pues lo tuvimos que pasar para el próximo año, en este no va a ser posible. Y pues igualmente nos gustaría que en algún momento dado Luis pudiera participar en alguno de estos seminarios con este tema tan importante que hoy
pues nos aqueja a todos los pueblos del mundo y que es necesario que conozcamos estos importantes planteamientos para que de manera conjunta y colectiva podamos estar abonando para que podamos lograr esos cambios, porque de no ser así, como ya bien lo decía Alfons, pues vamos a tener muchos más problemas y vamos a caer en más vulnerabilidades que tienen que ver justo con mayor desempleo en el mundo, más pobreza y obviamente sabemos que, como ya también lo decía Luis, esta pandemia, bueno, no nada más va a ser en este año, o sea, no sabemos si van a desatarse más olas de pandemia o si definitivamente cuándo se va a acabar esto. Entonces, más bien en lo que tenemos que empezar a trabajar es en esas transformaciones desde lo humano. Y muchas gracias. Gracias, Daniela. Nuria, ¿has pedido la palabra? ¿Nuria? ¿Nuria? Nuria no se siente. No escuchamos. No, no te escuchamos. Escríbelo por el chat. Compañeros, hay una compañera Alejandra que está aquí conmigo que quisiera participar. No sé si le pueden dar la palabra. Sí, solo que ¿sí? Quedan 3 minutos. Ah, bueno, vale, adelante. Rapidito. Que sí, que solo quedan 3 minutos. Buenas noches para ustedes, buenas tardes para nosotros. Agradecerles infinitamente, yo soy de Oaxaca, vengo de una comunidad y me queda muy claro en toda esta charla que han dado ustedes, todas y todos ustedes, para nosotros resulta halagador y resulta una luz, una esperanza que luego desde acá de nuestros pueblos no la tenemos y yo creo que lo que ustedes están haciendo es de las cosas que se tienen que hacer y no dejar de hacer, que no tienen que ser nada más alguna vez, sino incrementar siempre estas charlas que son las que nos dan a nosotros la fuerza y que también me queda claro que todo lo que por parte de ustedes que tienen más acceso a lo que es la ciencia, impulsen. Es importante de dónde se nutre todos estos esfuerzos. Pues se nutre del intercambio y hoy pareciera que no hay una solución, pero con lo que han dicho ustedes sí la hay y todas estas cuestiones que que ustedes impulsan, a nosotros nos gusta porque nos retroalimenta. Y nosotros también desde nuestros pueblos queremos decirles que con lo que ustedes dicen nos han dado una mirada de que sí se puede, que no estamos solos y que hay más gente en el mundo que al igual que nosotros están pensando en toda esta atrocidad global que hoy está sucediendo. Y que pues toda la lucha que vemos tiene que ser igual de grande, global. Gracias, se los agradecemos desde Oaxaca. Un saludo para ustedes. Gracias, compañera. Alfons, ¿cierras tú o Luis, cierras tú? Luis. Pues Luis, adelante. 1 minuto o 2, como mucho. Adiós, lo hemos perdido. No. Perdón, que sin querer he cerrado demasiado literal y me he colgado. No, bueno, como es la hora, yo he hablado un montón, no quiero... Tenía ya apuntadas algunas cosas sobre el tema de la esperanza, que yo creo que realmente tenemos oportunidades inéditas en este siglo XXI. Tenemos también riesgos grandísimos, pero creo que tenemos oportunidades inéditas para hacer mundos que merezcan la pena. Pero creo que van a ser oportunidades que vamos a tener que agarrar en un escenario complejo, difícil, y creo que aquí lo que vamos a tener que mostrar es nuestra mayor entereza,
nuestra mayor serenidad, nuestra mayor capacidad de lucha para poder aprovechar esas oportunidades que sinceramente creo que las tenemos. Cuando un mundo se desmorona, otro va a surgir inevitablemente, y quienes lo tengamos claro, estemos organizados y organizadas y pongamos en marcha las alternativas que hagan que las mayorías sociales puedan satisfacer sus necesidades, creo que vamos a tener una oportunidad única de articular sociedades justas, sostenibles y democráticas, lo cual no quiere decir, y no quiero minimizar los riesgos que hay sobre la mesa. Lo dejo con esto, ¿no? Tampoco han sido 2 horas muy intensas. Creo que ha sido súper rico. A mí me han parecido intervenciones muy potentes, muy interesantes. Muchas gracias por haberme invitado, ¿no? Tener un privilegio de hablaros y de compartir. Y que nada, yo creo que nos seguiremos encontrando en las luchas, las alternativas que construyamos, y si hace falta, pues al otro lado del Atlántico, pues también, ¿no? Así que cuando queráis nos seguimos encontrando. Muchas gracias. Bueno, Luis, muchas gracias a ti. De verdad que ha sido muy interesante y bueno, por supuesto hay que seguir en contacto porque la lucha que tenemos por delante necesita de mantener ese contacto entre un lado del Atlántico, el otro y hasta del Pacífico. Pero hay que darle a las células grises y vamos a seguir. Muchas gracias, Luis. Y gracias a todos por participar. Bueno, antes de acabar, escuchad, la próxima sesión que tenemos prevista es la respuesta del sindicalismo a la pandemia. Teníamos prevista la participación de alguien de Nissan, pero con toda esta situación no sé cómo lo podremos acabar de cuadrar, ¿eh? Entonces, el jueves que viene a las 6, el tema es la respuesta del sindicalismo a la pandemia y en particular con la participación de Nissan.